y hoy día viernes es el culto de oración. Espero que hayan traído su título de oración. Vamos a empezar este tiempo en oración. Vamos a orar un momento para que Dios nos sea Él mismo hablando a nuestras vidas, sea Él mismo hablando a nuestros corazones, y que esta palabra no solamente quede en el pensamiento, sino que se grabe profundamente en nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Señor, te damos las gracias porque nos permites abrir la época de fin de semana de 3 días. Padre, tus hijos se han reunido delante de tu presencia, porque tu palabra dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Llénanos con tu Espíritu Santo. Padre, danos la palabra que se va así cumpliendo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver la palabra del día de hoy. El mensaje es Dios, pero no es cualquier Dios, es un Dios de misericordia. Amén. Misericordia. Y vamos a leer Romanos capítulo 11, el versículo 30 al 36. 30 al 36. Romanos capítulo 11, versículos del 30 al 36, y es Dios de misericordia. Amén. Es un Dios de misericordia. Ese es el Dios que nosotros estamos adorando, el Dios que nosotros creemos. En otras palabras, es nuestro Padre. ¿Ah? Así de simple, hablando sencillamente, es nuestro Padre. Amén. Entonces, Romanos capítulo 11, del versículo del 30 al 36, lo vamos a leer todos juntos a una sola voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también en estos ahora han desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos está diciendo de que todo ha sido creado por medio de él. Y cuando la Escritura dice, ellos fueron sujetados a desobediencia, ¿a quién se refiere? ¿A quién creen ustedes que fue sujetado en desobediencia? Fue sujetado de desobediencia al pueblo de Israel, porque por medio de esa desobediencia nosotros hemos alcanzado misericordia. ¿Amén? Por medio de esa desobediencia nosotros hemos alcanzado misericordia, porque la palabra dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y el versículo 29 es lo que el apóstol Pablo, miren lo que le dice el apóstol Pablo. Versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Si Dios te llamó, significa que tiene un propósito. Si Dios te llamó, Él va a cumplir el plan que tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así tú te vayas donde quieras irte. Así te vayas donde te place. Dios un día te va a traer nuevamente a su camino. ¿Por qué? Porque eres un llamado, porque eres un escogido. Por eso, el día de hoy tenemos que ver algo muy importante. ¿Por qué Dios de misericordia? ¿Por qué razón? Porque si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no estaríamos reunidos aquí en el templo. Si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no podríamos confesar que Jesús es el Cristo. Por eso, vamos a ver el atributo de Dios. ¿Qué es un atributo? Ustedes saben que un atributo es una cualidad que le define a una persona, ¿verdad? Eso es un atributo. Y nosotros sabemos que Dios es una persona.
tiene cualidades. Pero hay un atributo o dos atributos que son, primero, incomunicables. ¿A qué me refiero a atributos incomunicables? Me refiero que le pertenece únicamente a Dios. Y estos atributos incomunicables, Dios no los comparte con nadie. Primero, ¿cuál es el atributo incomunicable? Por acá voy a poner incomunicable. El primer atributo de Dios. Hay dos tipos de atributos. Primero es el incomunicable. ¿Qué es? Que nuestro Dios es infinito. Y como nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es eterno. Y como nuestro Dios es eterno, Él es el todo sabiduría. Eso es uno de los atributos incomunicables de Dios que no lo comparte con nadie. Y acá está. Nuestro Dios es omnipresente, omnisciente y Él omnipotente. Él todo lo puede hacer. Es uno de los atributos incomunicables que Dios no lo comparte con nadie. Le pertenece solamente a Él solamente. Ahora, el atributo comunicable. ¿Cuál es o cuáles son los atributos comunicables? Que Dios es bondad. Que Dios es bondad. Y eso sí lo comparte en ciertos modos con las personas, porque también nosotros tenemos bondad. Que Dios, el título, que Dios es misericordioso. Ese es nuestro Dios, un Dios de misericordia. ¿Cuántas veces nosotros también somos movidos a misericordia cuando vemos a nuestros hermanos que están pasando por una serie de experiencias, por una serie de cosas? Somos movidos a misericordia. Uno también de los atributos comunicables es el amor. Miren, y la palabra dice que si yo ayudo a las personas, pero no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Por eso, lo importante de todo esto es el amor que esté en mi vida. Esto fue una de las cosas que tenía la iglesia de Tesalónica. Ellos tenían esperanza, que también está dentro de los atributos comunicables. Tenían fe, que también está dentro de los atributos comunicables. Y tenían esto. Tenían el amor. Por amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo a nosotros. Por amor, Cristo fue a la cruz del Calvario. Por amor, Cristo se sentó a la diestra del Padre y ahora intercede por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que entender y comprender el Dios a quien nosotros estamos sirviendo es un Dios que realmente lo tiene todo. Todas las cualidades, todos sus atributos están dentro de sí mismo y a esto nosotros le llamamos Dios Trino. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Es uno en esencia. No es que existan tres dioses remanentes, no existen tres dioses. Un solo Dios en tres personas. ¿Amén, remanentes? Amén. Un Dios en tres personas. Y nuestro Dios, tiene estos atributos, que es un infinito, que es un Dios eterno y que Él es toda sabiduría. ¿Quién enseñó al Señor Jesucristo? ¿Quién enseñó? Nadie. En Job, cuando sus amigos le estaban cuestionando a Job, Dios llega al encuentro a Job y le dice, ok, entremos a juicio. Dime tú, ¿dónde estabas cuando yo formé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo formé las estrellas? ¿Dónde estabas tú donde yo ordené, separé los mares de la tierra? ¿Dónde estabas tú? Es la sabiduría de Dios. Por eso, el Dios en quien nosotros creemos, el Dios en quien nosotros le hemos dado nuestra vida, es un Dios que todo lo puede, que todo lo hace y sobre todo que ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Amén. Ese es nuestro Padre. Yo los bendigo para que nosotros podamos tener esa relación, Padre e Hijo. Que no nos miremos a Dios como un Dios distante, no, sino Él es mi papá. Él es mi pa, como decimos nosotros a veces, ¿no? Él es mi papá. Cuando yo le llamaba a mi papá después cuando estaba en el extranjero, y a veces le llamaba a mi papá ya mayor, le decía papi. Hasta ahora le digo a mi mamá, mami. ¿Por qué? Porque eso nos identifica que hay una relación con nuestros padres, ¿verdad? Y eso es así.
A pesar de que pasan los años, nuestra relación con nuestros padres no cambia, sigue siendo igual. ¿Cuánto más tiene que ser mi relación con Dios? Si la Biblia dice que Él es amor, no es que tenga amor, sino que Él es amor. Entonces, cuando estemos pasando por diferentes cosas, ¿a dónde tenemos que ir para recibir consolación? Al Padre Dios, que Él es amor. Por eso, vamos a ver nosotros en este tiempo que este Dios es un Dios realmente de misericordia y lleno de bondad. Lleno de bondad. Es un Dios de misericordia y lleno de bondad. La bondad de Dios realmente es muy importante en nuestras vidas. Vamos a ver nosotros por qué es importante que nosotros tengamos la misericordia de Dios y disfrutar también de su bondad. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo muchas veces hay personas y hay hijos de Dios que caen en esto. Caen en incredulidad. A veces caemos en incredulidad. Indirectamente caemos en incredulidad. Miren, la Biblia registra en Hechos capítulo 12, del versículo, exactamente del versículo 6 al 19. ¿Recuerdan ustedes el episodio donde Pedro había sido encarcelado y no lo podían matar porque era día de reposo? La iglesia, en Hechos capítulo 12, 6 al 19, al enterarse que Pedro estaba encarcelado, hicieron oración. Y cuando se apareció el ángel de Dios, y el ángel de Dios liberó y soltó a Pedro de la cárcel, rápidamente Pedro fue donde estaban los discípulos, la iglesia, reunidos. Estaban haciendo oración. Pero cuando Pedro toca la puerta, sale una muchachita, abre la puerta. Se asustó tanto a ver a Pedro en la puerta que le cerró la puerta en la cara y fue a dar aviso a los discípulos que estaban adentro. Pedro está en la puerta. Y los discípulos, en vez de alegrarse, le dijeron: cállate, estás loca, estás loca. Siempre va a venir incredulidad cuando vienen los problemas. En ese momento, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que mi Dios es un Dios infinito, es eterno, es el todopoderoso, que puede hacer las cosas imposibles absolutamente posibles. Amén. Ese es nuestro Dios, que aún en incredulidad, Él siempre ora. Que aún en nuestros errores, Él siempre nos direcciona. Le dije a los remanentes, a veces, aún en nuestros errores, siempre Dios lo entorna a nuestro favor. Pero recibamos siempre la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que disfrutar de la bondad de Dios? Porque ahora también viene esto: preocupaciones. ¿Tenemos o no tenemos preocupaciones? Y no debería ser tal cosa. ¿Es normal que vengan las preocupaciones? Sí, es normal. Hasta yo mismo me preocupo también, porque soy padre, tengo que ver a mi hija, tengo que ver a mi esposa. Soy jefe de familia, padre de familia. Me preocupo cuando las cosas a veces no suceden. Pero el punto o el problema está cuando dejamos que esta preocupación tome control de mi vida. Ahí está el detalle. Cuando dejamos que la incredulidad y las preocupaciones me controlen, ahí ¿qué es lo que viene? Viene el desánimo. Y ahí podemos ser engañados muchas veces por Satanás. Por eso, el Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 12, miren, Lucas capítulo 12, el versículo 32, ¿qué dice? No temáis, manada pequeña, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Amén. Si el Padre te ha dado el reino, ¿qué significa? Que todas las cosas te han sido ya dadas. Simplemente creer en esta realidad y disfruta lo que Dios te ha dado. Hay que disfrutar. Vuelvo a repetir, ¿es normal que vengan las preocupaciones? Sí, es normal. Pero no dejemos que las preocupaciones tomen control de nuestra vida, porque ahí muchas veces vamos a cometer errores. Y muchas veces Satanás hasta nos puede engañar. Por eso yo los bendigo para que nosotros disfrutemos realmente de esta bendición y podamos ayudar realmente a aquellas personas que sí han caído en una incredulidad completa, que sí han caído en una preocupación completa y puedan salir de esta situación. Porque ¿esto qué conlleva? Esto conlleva a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Mentales.
¿No les ha pasado a ustedes cuando están en preocupaciones, se preocupan tanto que les duele la cabeza, que les quitan la gana de comer? ¿O algunos se vuelven más ansiosos, comen más todavía? Problemas mentales. Es lo que tiene problemas mentales. Y Dios que dice, por nada estéis afanosos, basta cada día su propio afán. Basta cada día su propio afán. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos aumentar 1 centímetro nuestra estatura? No. Todo está dentro de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es completo. Por eso, por nada caigamos en ansiedad. Cuando nosotros caemos en ansiedad, hermanos, créanme, dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 8, por nada estéis ansiosos, sino entreguen todas sus preocupaciones a los pies de Cristo, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Pero quién va a devorar? Aquella persona que está ansioso, aquella persona que ha dejado que las preocupaciones y la incredulidad tomen control de su vida. Por eso, tomemos lo que nos ha dado. ¿Qué es lo que nos ha dado? El reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Todo poder, toda sabiduría. La soberanía de Dios. Estamos dentro de eso. Amén. Eso es una visión muy completa. Por eso, la bondad de Dios es todo. La bondad de Dios. Hay una alabanza, ¿no? Hay un himno también. La bondad de Dios, oh bondad tan infinita. ¿Por qué? Porque se trata de un Dios eterno, un Dios misericordioso, que ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que le prometió a José, lo mismo que le prometió por allá en aquellos tiempos a Moisés, lo mismo que le prometió a José, que le prometió a Abraham, la misma promesa también está en nosotros. Cristo lo vuelve a decir, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Cristo está juntamente con nosotros y aún en la eternidad Dios nos seguirá guiando. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna. Tenemos ya la vida eterna. No es que vayamos a tener. No es que vayamos a tener. Tenemos ya la vida eterna. Amén. Por eso, el segundo punto también es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver no solamente la bondad, sino también la misericordia. Vamos a ver la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios nos habrá dado de su misericordia? ¿Por qué razón? Porque hubo un tiempo que nosotros estábamos atrapados bajo las obras de Satanás, Juan 8:44. Estábamos presos, estábamos atados. En otras palabras, teníamos una identidad de un trasfondo del infierno. Ustedes son de vuestro padre, el diablo, pero Dios, en su misericordia, nos sacó de esta realidad. Nos liberó de esta identidad. Ahora somos nosotros hijos de Dios. Cambió nuestra identidad. Ahora nunca más nosotros estamos sujetos a Satanás. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ha cambiado. Juan 1:12. Juan 1:12. A todos los que le creyeron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no solamente es creer, sino hay que aceptar. Tenemos que aceptar esta realidad. Porque el diablo cree, pero no la acepta. Y ya no lo puede aceptar. Está condenado. Pero nosotros, en su tiempo, Cristo vino a nuestras vidas. Un Dios de misericordia. Amén. Un Dios de misericordia. ¿Por qué Dios nos ha dado de su misericordia? Porque hubo un tiempo que nosotros estábamos cargados y cansados. Mateo 11:28. Cargados y cansados, vengan a mí. Todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a hacer descansar. No busquen descansos en cualquier lugar. No encuentren sosiego en cualquier lugar. Encuentren descanso y sosiego en Cristo, que tiene cuidado de nuestras vidas. Amén. Ahí debe estar centrado nuestra confianza. Por eso, la obra del Espíritu Santo es una obra eterna. Hay una obra realmente que trasciende el tiempo y el espacio. Y para recibir la obra del Espíritu Santo o para disfrutar de esta obra,
tenemos que ser testigos, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Me serán testigos. Esta palabra es clave. Miren, hubiera sido diferente, o difícil quizás también, si la palabra hoy diría, vayan y sean ustedes testigos. Ahí sí tendríamos que haber puesto todo nuestro esfuerzo. Teníamos que haber puesto toda nuestra habilidad. Vayan y sean testigos. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo? Me serán ustedes testigos. ¿Qué significa eso? Que es Dios quien hace la obra en mi vida. Es Dios quien hace todas las horas en nuestras vidas. Por eso no estemos preocupados. A veces las cosas no suceden, no salen como nosotros pensamos. No te preocupes. Hay que esperar, hay que saber esperar el horario de Dios. Seamos testigos, porque eso es ser testigos de Cristo, ser testigos de Dios. Y ahí realmente se cumple la palabra. Cuando estamos preocupados, cuando vienen las cosas, a veces caemos en ansiedad, Dios nos da una palabra muy importante. Juan capítulo 14, el versículo 16 al 17. ¿Qué nos dice? Miren, Juan capítulo 14, Cristo mismo hablando. Y yo rogaré, ni siquiera dice yo le diré, dice, y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador, para que esté con vosotros todos los días y los guíe hacia toda verdad. Cristo ruega por nosotros para que el Padre nos dé ese consolador. Y el día que nosotros aceptamos a Cristo, aquel día cuando Cristo vino a mi vida, ese mismo día el Espíritu Santo vino y me selló para el día de la redención. Amén. Nos selló para el día de la redención. Esto es identidad. Esto es el poder que Dios nos ha dado. Y no solamente eso, se levanta realmente la obra de Dios. A pesar de que nosotros estábamos un tiempo lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, miren, Juan capítulo 15, el versículo 16, Cristo dice, ustedes no me eligieron a mí. ¿Qué dice la palabra? Yo les elegí a vosotros. ¿No les alegra eso? Que Cristo me ha elegido a mí. A pesar de mis condiciones, a pesar de que muchas veces quizás cometo errores, a pesar de que quizás muchas veces fracaso, no importa, Cristo me llamó, Él me eligió. Amén. Identidad, seguridad. Marcos capítulo 3, del 14 al 15. Cristo subió al monte y llamó así a lo que Él quiso. A lo que Él quiso. Miren, Él no miró de qué trasfondo familiar venías. Él no venía o no comenzó a ver qué es lo que has hecho anteriormente. No comenzó a pasar, no te pidió tu registro familiar o lo que se dice, lo que se pide cuando van a trabajar. Se ve. No te pide nada de eso. Simplemente te llamó. ¿Para qué? Para que estés con Él. Gracias de Dios. Si Dios te llamó, ves todo. No me eligieron vosotros, yo les elegí a vosotros. ¿Para qué? Para que vayan y lleven muchos frutos. Amén. Evidencia, ser testigo de esto. Por eso, en todo tiempo, Juan capítulo 16, el versículo 33, tenemos que disfrutar de la paz de Dios. La paz que Dios ha preparado para nosotros, esa paz que viene de lo alto, no es una paz que el mundo lo da, sino que es una paz que Dios lo da. Dios Padre da esa paz. Por eso, disfrutemos de esa paz. Estemos quietos. A veces nos desesperamos. Estemos tranquilos. Cristo mismo le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Esperen, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es importante que reciban la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque si no es por el poder de Dios, no podríamos hacer nada. Amén. Amén. Todo es el poder de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos al Padre, Juan capítulo 14, el versículo 14, cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Dios responde todas nuestras oraciones. Hermanos,
Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros usamos el nombre de Cristo, el Padre de Dios, en otras palabras, para que me puedan entender, cuando nosotros usamos el nombre de Jesús, el Padre no se puede contener, actúa. El trono de Dios se pone en movimiento, se pone en función a favor de sus hijos. El trono de Dios se pone en función cuando tomamos el nombre de Cristo. Padre, cumple tu palabra como has prometido en el nombre de Cristo, porque tu palabra dice que todo lo que yo pida a Cristo, todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Cristo, creyendo que haya recibido lo que estoy pidiendo, se dará. Esto es fe. Esto es realmente la gracia de Dios. ¿Y qué vamos a ver nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Qué es? Ya sabemos qué es la bondad, sabemos la misericordia de Dios. Estas bendiciones tenemos que hacerlo mío. La bendición, ¿por dónde comienza? Por mí. El primer campo de evangelismo, ¿dónde comienza? En mí. Cuando nosotros queremos salir a evangelizar, primeramente, ¿quién tiene que recibir la palabra? ¿Quién tiene que recibir realmente la confirmación, la certeza, la convicción de que Dios está con nosotros? ¿Quién? Nosotros. Por eso, estas bendiciones primeramente tenemos que hacerlo mío, para mí. Ustedes han visto, los que tienen la oportunidad de viajar en avión, antes que el avión despegue, siempre dan las recomendaciones de la seguridad del caso, ¿no? Y cuando pasa un problema, caen unas mascarillas de oxígeno. Antes de auxiliar a otras personas, primeramente, ponte tú la mascarilla. Y después que te pones, ayuda. Espiritualmente sucede lo mismo. Sé tú primero lleno del Espíritu Santo. Sé tú confirmando la bendición de Manuel. Sé tú tomando la palabra de Dios. Y una vez que tú tienes esa confirmación, sal al campo y ayuda. Pero primero, esta bendición tiene que ser mío. Amén. Mío tiene que ser. Por eso vamos a ver, acompáñame ahora sí, a Romanos capítulo 11. Vamos a ver el versículo 30. ¿Qué nos dice el versículo 30? Miren, el versículo 30 nos dice lo siguiente. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De qué está hablando? Que ahora nosotros somos pueblo. Somos un pueblo santo, un pueblo escogido. Ya nunca más somos nosotros extraños, ahora somos hijos, somos pueblo santo escogido de Dios. Amén. Amén. Debemos tener esa identidad, esa autoridad que Dios nos ha dado. Acompáñame por favor Romanos capítulo 9, 25-26. Por acá lo voy a poner. Romanos 9, 25 al 26. ¿Lo puede leer, hermano, por favor? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. ¿Se dan cuenta? Ya nunca más nosotros seremos desamparados. ¿Por qué? Porque ahora somos pueblo. ¿De quién? De Dios. Y si somos pueblo de Dios, ¿quién tiene cuidado de nosotros? Dios. Por eso los bendigo, hermanos, y a los hermanos que están en las redes sociales, los bendigo para que no caigamos en crueldad. Vuelvo a repetir, es normal que tengamos preocupaciones, es normal que caigamos nosotros, que tengamos cierto grado de incredulidad, pero no dejemos que estas cosas tomen control de nuestras vidas, porque si esto toma control de nuestras vidas, ahí ya hay un gran problema. Ahí Satanás es un camino para que Satanás nos engañe y nos confunda. Por eso, nosotros somos pueblo santo de Dios, pueblo mío, dice la palabra de Dios. Ahora, el versículo 31 y 32. Versículo 31, 32. Miren lo que dicen. Así también, estos ahora han sido desobedientes. Está hablando de Israel. Ahora sí también, estos ahora han sido desobedientes. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
Dios quiere que todos disfrutemos su misericordia. La misericordia de Dios realmente es muy importante en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros, así como hemos alcanzado la misericordia, que también transmitamos la misericordia. Dios quiere que así como nosotros hemos alcanzado la misericordia, podamos compartir la misericordia de Dios. Amén, amén. Es la misericordia de Dios que lo cumple absolutamente todo, absolutamente todo. Ahora, el versículo 33. El versículo 33, 34. ¿Qué nos dice el versículo 33 y 34? Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insolables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿De qué está hablando ahí? Está hablando realmente el trasfondo del reino de Dios. Oh, profundidad de los altísimos. A veces nosotros no podemos nunca vamos a poder entender y comprender lo que implica en totalidad el reino de Dios, porque es el gobierno infinito de Dios. Simplemente tenemos que creer en esta realidad. Simplemente creer en el hecho de que Cristo dice ser, en el hecho de que Jesús dice ser. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Yo soy el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador. Jesús es realmente nuestro Salvador. Por eso, acompáñenme en Isaías 40, del 13 al 14, por favor. Vamos a ver Isaías 40, 13 al 14. 40, 13 al 14. Amén, ¿están ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Nadie. Porque Él es Dios. Si alguien le hubiera enseñado, ¿qué significa eso? Que había algún cierto error, ¿no? No sería Dios. No sería un Dios perfecto, no sería un Dios completo. Pero nuestro Dios es un Dios completo, perfecto y eterno, que realmente cumple su palabra, realmente cumple todo lo que Él ha preparado para nosotros. Por eso, vamos a ver el versículo 35-36. Versículo 35-36. Estamos ahora en Romanos capítulo 11, 35-36. Dice, ¿o quién le enseñó a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que en todo lo que nosotros hagamos, remanentes, Dios quiere que en todos sus estudios, que en todo nuestro trabajo, que en todo lo que nosotros podamos hacer, que Él sea recibiendo gloria. Amén. Que Él se lleve la gloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Se lo digo siempre, remanentes, ustedes van a tener éxito. Amén. Hermanos, ustedes van a tener éxito. En sus negocios, ustedes van a tener éxito. En su educación, en sus estudios, van a tener éxito. Amén. En el talento que Dios les ha dado, van a tener éxito. Absolutamente van a tener éxito. Amén. Y cuando llegue ese día, denle la gloria de Dios. Amén. Todo ha sido por la gloria de Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Y con esto, una conclusión. Vamos a ver una conclusión. Primero, ¿a quién debemos de enseñar compasión y misericordia? ¿A quién tenemos que enseñar primero compasión y misericordia? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién? Primeramente, a mí mismo. Yo tengo que enseñarme compasión y misericordia. Cristo dijo, miren los campos. El campo ya está listo para la siega. Cuando el Señor Jesucristo vio a la multitud, ¿qué tuvo? Compasión y misericordia. Cuando vio a las personas que estaban como ovejas sin pastor. Por eso, primero,
yo tengo que enseñarme a mí mismo compasión y misericordia. Lucas capítulo 10. Todo básicamente el capítulo 10 habla de compasión y misericordia. Primeramente yo. Luego, ¿a quién más tengo que enseñar compasión y misericordia? A mis hijos. A mis hijos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? A mis hijos. ¿No me creen? Busquen Isaías, por favor. Vamos a leer Isaías 59, versículo 21. Isaías 59, versículo 21. Por acá lo voy a poner. Isaías 59, 21. Si están ahí, están todos ahí. Isaías 59, versículo 21. Dice la palabra del Señor: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. No solamente de la boca de tus hijos, sino de tus hijos, es decir, de toda tu generación. Nunca faltará la palabra compasión y misericordia. Nunca. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto? ¿Qué tenemos que disfrutar? Que realmente nosotros tenemos a un Dios bueno. Nuestro Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dile a tu hermano que está a tu lado: nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Amén. Nuestro Dios es bueno. En cierta ocasión se acercó un joven rico, y le dice al Señor Jesucristo: Señor, Maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno. Bueno solamente es Dios, vuestro Padre. Él es bueno. Nuestro Dios es bueno. Y si Dios es bueno, hermanos, descansemos en Él. Si nuestro Dios es bueno, créanme que tienen la respuesta a todas sus oraciones. Créanmelo, por favor. Amén. Amén. Porque nuestro Dios es bueno, es misericordioso, es bondad. Nuestro Dios es eterno y el todopoderoso. Amén. Yo los bendigo para que sea una noche de nuevos comienzos. Sea una noche de nuevos retos, nuevos desafíos. Sea una noche de nuevas evidencias. Sea una noche realmente donde podamos ver la obra de Dios levantarse en nuestras vidas. Amén. Con esto, con esta palabra vamos a entrar a un tiempo de oración. Vamos a orar los unos por los otros, vamos a orar por la familia, vamos a orar realmente por nuestra siguiente posteridad. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar, gracias permanente, vamos a orar realmente. Miren, no crean que yo me he olvidado de su título de oración, ¿ah? Yo tengo todo su título de oración acá. Yo lo tengo todo. Y oro por ustedes, oro por estos títulos. ¿Por qué? Porque yo creo en la oración. Amén. Yo creo que Dios responde a las oraciones de todos sus hijos. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias, Padre bueno, porque eres un Dios bueno. Porque eres un Dios de misericordia. Porque eres un Dios lleno de bondad. Porque nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Y nos dices cada día en tu palabra y nos haces recordar que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en acción de gracias. Y por eso te damos las gracias, Señor, por todas las cosas que vienen a nuestras vidas, por todas las cosas que suceden en nuestras vidas y por todas las cosas que sucederán, porque en medio de ello nos confirmas una vez más que estás juntamente con nosotros y no nos vas a desamparar. Señor, te pedimos que tu presencia siempre vaya con nosotros, que a pesar, Padre bueno, de las adversidades que vienen a nuestras vidas, que podamos tener esa convicción de la bendición de Emmanuel, que nos has llamado por gracia, que ahora somos pueblo santo, escogido por Dios, estás haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Padre Dios, en este tiempo que orar por tu remanente, Fania Castañeda, llénala con tu Espíritu Santo, Señor.
restaura su salud por completo, Señor. Padre, tu palabra dice que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y te pido por tu remanente Fania, Padre bueno. Llénala con tu Espíritu Santo, restaura su salud por completo y que esto sea una evidencia para toda su familia, para que este evento sea un tiempo donde tu horario llegue para su familia y se quebrante toda incredulidad, toda preocupación, toda ansiedad y se levante las horas pertinentes del trono celestial. Padre Dios, que las obras del trono celestial se levanten en tu remanente Fania, trayendo verdadero descanso y verdadera paz. Padre, asimismo te pido, Señor, por Giovanni Bentancur. Padre, te pido para que restaure su salud por completo por causa del evangelismo, por causa de las misiones mundiales. Padre Dios, que sea un tiempo de nuevos desafíos, que sea un tiempo de nuevas evidencias, que sea un tiempo donde el poder del trono celestial desciende sobre tu hijo Giovanni y se levanten esas horas sin precedentes, horas que nunca antes hubieron y nunca después habrán, horas que quedarán marcadas para la siguiente posteridad como una obra eterna, Dios. Padre, te doy las gracias Padre bueno, porque nos permite, Señor, orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Porque cuando oramos en el nombre de Jesucristo, se pone en movimiento el trono celestial a favor de sus hijos, a favor de tu pueblo. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir confiando firmemente en tu palabra. Y te pido, Señor, que se restaure la economía, la luz en la vida de tu hijo Giovanni y en todos tus hijos, Señor. Que se levante la economía, la luz, Padre bueno, en la iglesia gracia de Cristo para poder edificar y levantar el templo con los 3 atrios. Padre, levanta la economía de la luz, restaura la economía de la luz para la expansión de tu reino, para el movimiento de tu palabra, el levantar a los discípulos, levantar a los remanentes como líderes, como dirigentes para las 237 naciones. Así, oh Padre bueno, te pido por el inicio del curso de inglés, por el día de mañana, por los remanentes, Señor. Padre, que puedan los remanentes descubrir su talento, que puedan los remanentes perfeccionar su talento de idiomas, porque ahora estamos en una época de la globalización mundial. Estamos en una época, Señor, donde el movimiento de las misiones mundiales se va a levantar a full escala y para eso los idiomas son muy importantes, Dios. Te pido, Señor, que sea usted obrando en medio de este programa que vamos a tener. Bendice y dale toda la sabiduría a tu hijo Arthur, que va a estar enseñando este idioma, Señor, para que pueda compartir todo lo que le has dado, toda su sabiduría que le has dado a él y pueda impartirlo, Señor, a los preciosos remanentes. Padre Dios, te damos las gracias porque sin duda la victoria está delante de nosotros. Gracias porque sin duda la respuesta está delante de nosotros. Danos de tu Espíritu Santo y que podamos saber esperar por los tiempos, saber esperar, Padre bueno, por tu horario, porque tu horario es perfecto, porque tu horario siempre es bueno, Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios de misericordia. Y te pido, Señor, para que el día domingo, el culto al Señor, nos des una palabra que se va a seguir cumpliendo en nuestras vidas. La palabra, Padre bueno, que se va a ir arraigando, enraizando y naturalizando en nuestras vidas. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, sabiendo de que todo, Señor, ya está consumado, sabiendo que ya todo está, Padre bueno, terminado en Cristo Jesús. Y te pido, Señor, por la restauración familiar y la economía de la luz, Padre bueno, del remanente Ivana y remanente Robert. Padre, que a través de sus vidas se levante el movimiento del evangelismo, que a través de sus vidas se levanten el movimiento de los remanentes. Padre, que puedan perfeccionar al 300% su talento y lo puedan globalizar por causa de las misiones mundiales, por causa del evangelismo. Abre las puertas, Padre bueno, para el movimiento de la palabra y puedan conectar todo su talento a tu deseo, que es las misiones mundiales. Restaura la economía y la luz en sus vidas y que todo lo que hagan, Señor, los remanentes puedan darte la gloria y puedan darte la honra, Dios, porque tú eres digno de toda honra y toda alabanza, Padre Santo. Padre Dios, te pido por toda tu iglesia, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Te pido por toda la iglesia para que podamos disfrutar de tu consolación, para que podamos disfrutar de tu misericordia y podamos nosotros ir en pos de ti, en pos de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre, todo esto te lo pedimos
En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Oro para que esta palabra se pueda grabar en nuestras vidas y vayamos preparando nuestros corazones para el día domingo, el día del Señor. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Me despido de todos los hermanos que están en las redes sociales y nosotros nos podemos saludar aquí en la iglesia. Amén. Bendiciones.